con la provincia de San José, de Buen Pastor, perdón. Una semana presencial con juniores allá en Costa Rica y un fin de semana de manera virtual con los superiores. Y las evaluaciones eran muy buenas. Así que es un honor y alegría para nosotros de que continúes caminando con nosotros, repartiendo pues tu sabiduría y tu experiencia. Ya hemos visto en el cartel tus amplias referencias. Tú te has formado con el mismo Mark Rosenberg, si recuerdo bien, como el fundador de la Escuela de la Comunicación Pacífica No Violenta. Así que tenemos aquí un experto de primera mano. Y sin más, sin perder más tiempo, pues te paso la palabra y nos deseo a todos un tiempo muy pleno, un tiempo muy fértil, un tiempo que nos conviene a todos. Gracias. Gracias, Fray Jens. Gracias, Fray Frank. Es un gusto estar aquí invitado. Y espero poder compartir algo que sea benéfico para ustedes, para que puedan tener una reflexión que les sirva, que les enriquezca. Carlos, no sé si hemos dicho ya el tema de la traducción. Sí. O sea, ya está explicado a todos. No sé si a todos. Yo creo que es importante no a lo mejor repetirlo en los que escuchan o quieren escuchar la versión inglesa o la italiana. Abajo, un poco más a la derecha, hay como un símbolo del mapa mundi. Si tocan ahí, salen las traducciones al inglés o al italiano. Ahí pinchen y entonces les sale la voz de los traductores, del padre Jürgen, que traduce al inglés, y de la hermana Cecilia, que traduce al italiano. En este momento, pues también agradezco a ellos su disponibilidad y su apoyo. También agradezco a Cristian desde el Departamento de Comunicaciones y los colaboradores del proyecto de la Oficina de Proyectos, o sea, la señora Henao, la señora Betancourt y Fray César por todo el apoyo técnico y logístico de este evento. Bueno, ya creo que está claro. Esperemos que sí. Sí. Y si no, pues se imaginan lo que estoy diciendo en español. Si no, pues también habrá una grabación de la versión inglesa que se puede ver después también. Sí, no, supongo que funcionará esto muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, déjenme comparto esta idea. Cuando me invitan a hablar, me surge rápidamente este título, porque es el reto con el que vivo constantemente, un anhelo de que podamos tener una sociedad donde la guerra, la violencia, la competencia desleal, la lucha, los abusos no sean lo más importante y no quiten tanta atención, porque como especie, los humanos estamos bastante distraídos, preocupados si nuestra compañero o compañera no va a querer abusar de una situación, si no me va a querer acusar de algo, si no quiere competir conmigo de algo. Como naciones también nos tenemos que poner a la defensiva cuando alguien se coloca, algún país, algún líder se coloca en una posición hostil. En general, la historia de nuestra humanidad ha sido la historia de sus guerras. Y eso nos ha tenido bastante ocupados. Hay retos más importantes que desarrollar nuestras competencias de lucha, de defensa, de ataque, de estrategias de división hacia el otro, hacia nosotros, porque enfrentamos retos ambientales, sociales y humanos
muy grandes, y es una lástima que, por ejemplo, en este momento de la historia, donde prácticamente ya no existía estos grandes presupuestos de defensa para las naciones europeas, otra vez se hayan tenido que aumentar los presupuestos de defensa por, por estas acciones que Rusia tiene sobre Ucrania. Y que, y que esos presupuestos son presupuestos que se quitan de la investigación para el control del cambio climático, para la educación, para, para explorar y buscar una humanidad que se pueda sentir más plena, segura, y que tenga la capacidad de mirar a algo más importante que estarse defendiendo. Entonces, esto es lo que me motiva, y a lo largo de mi plática voy a explicar por qué he decidido decir que la paz es imposible, pero que hay algo que se puede hacer posible con eso. Mm, voy a, voy a cambiar mi diapositiva. A veces cuando estoy transmitiendo como que se tarda. Muy bien. A lo que llamamos en los estudios de la paz cultura de guerra es a una cultura que emerge de situaciones críticas, de situaciones de peligro, de situaciones de miedo. Yo, la cultura de la que tenemos referencia histórica, nuestra civilización, es una civilización que nace asustada por los cambios que el medio ambiente y la naturaleza presenta sobre nosotros. Crece asustada cuando empieza a desarrollar la agricultura, crece asustada grupos sociales más grandes, y los grupos sociales que no tenían sus parcelitas sembradas, sus parcelas sembradas, pues entonces a veces asaltaban o robaban las parcelas de los que estaban más organizados. Por ponerlo de alguna manera de decirlo, imagínense que alguno de ustedes le toma 10, no sé, 5 años en hacer que una huerta de manzanas o una huerta de peras esté en la capacidad de ser cosechada, y justo cuando ya van a cosechar, aparece un grupo de personas que no se dieron el tiempo, que no se dieron la energía, que no se dieron la atención, y se roban todas tus manzanas, se roban todas tus peras, y eso es muy frustrante. Y es muy poco eficiente para lidiar con esas agresiones, es muy poco eficiente el consenso, ponerse a hablar, el ponerse a conversar sobre los peligros de una invasión, etcétera. Se vuelve mucho más eficiente, y lo descubrimos en algún momento de nuestra historia, que haya alguien que mande, que haya alguien que diga qué hacer, y que los grupos aprendamos a obedecer, porque eso hacía más simple que organizáramos ejércitos para protegernos de los invasores, ¿no? Ahora, es posible que estas personas que mandaban después les haya gustado mandar incluso más que servir, ¿no? Es posible que estas personas que estaban ahí para ayudar a organizar, después les dé gusto poder decirle a la gente qué hacer, y ya no se sienten tan contentas de que no les obedezcan. Y a veces utilizaban estas fuerzas militares no solamente para proteger las peras de su comunidad, sino para protegerse a sí mismos de la comunidad que pudiera en algún momento aspirar a también tener poder.
Y en este proceso, que nos imaginamos que es así, obviamente no tenemos absoluta claridad, hay leyendas, hay imágenes, hay narraciones que nos pueden hacer suponer que algo así estuvo pasando en los albores de la historia. Eh, Empieza esta cultura que se basa en organizarnos para defendernos, en mantener la organización estable, en sostener estructuras jerárquicas de obediencia y en proteger a las autoridades de su gente insatisfecha, ¿no? Y bueno, sobre todo después de la Revolución Francesa, eso se volvió todavía más importante. Hay que estar muy protegidos del pueblo, dirán los líderes, ¿no? Entonces, el miedo es el que motiva esto. El miedo motiva a organizarnos en ejércitos, organizarnos en policías y organizarnos en jerarquías. Eso no es una cosa que en sí esté mal, nos resulta práctico y nos resulta eficiente. Solo que lo que yo diré es que es un modelo desgastado. El exceso de autoridades, el exceso de jerarquías, el exceso de imposiciones que no siempre están en el beneficio del grupo, sino en el beneficio de sostener las mismas jerarquías, hace que haya un costo humano muy alto. La gente está asustada de sus propias autoridades y como pasa cuando hay una autoridad, los grupos hacen lealtades. Entonces, si el líder tiene una postura, pues en los grupos habrá quien se alíe a la postura del líder y habrá quienes se vuelvan oposición. Y dentro de los grupos, a veces las oposiciones no son pacíficas, ¿no? Ahí voy a ponerlo en algo sencillo, como una casa de una comunidad de ustedes, ¿no? Donde puede haber un superior que tiene unas ideas que a algunos miembros de la casa, a algunos hermanos, les parecen ideas muy adecuadas y entonces lo apoyan, pero a otros hermanos les parecen ideas no tan adecuadas y entonces no lo apoyan. Y ese problema no es el único. El problema es que en la convivencia, los que son a favor, los que son pro y los que son contra, van a hacerse quedar mal, ¿no? Van a hablarse mal unos de otros, van a dividir la comunidad y van a crear un ambiente de fragilidad. Esa fragilidad en la comunidad le da muchísimo más fuerza a la jerarquía autoritaria, ¿no? Es decir, entonces, como ellos no se pueden llevar bien, entonces la autoridad debe de ser mucho más impositiva. Y luego nos molesta que se nos imponga. Es una dinámica muy constante. Y esta dinámica ha hecho, después de 10.000 años de historia, que estemos acostumbrados como especie, como humanas, como humanos, a cuidar lo que decimos, a cuidar lo que pensamos, a cuidar lo que sentimos, a cuidar lo que creemos y a cuidar lo que somos, porque no podemos con toda libertad expresar. No podemos decir todo lo que pensamos y sentimos. No podemos hablar con libertad de todo lo que a sus hijas, a sus hijos, quieren heredarle una forma de pensar, de sentir y de creer. Y si alguna hija o algún hijo tiene una posición distinta, tiene una visión distinta de las cosas, lo cual creo que es deseable, es decir, imagínense los las maneras de vivir. Pero el papá y mamá va a tomar eso
y entonces hijo e hija dice, entonces no está bien pensar como pienso, creo que yo tendría que ser un clon de papá y mamá, aunque papá y mamá no sean perfectos, no estén tan bien, no estén tan plenos, ni felices, ni hagan cosas que son necesariamente las más adecuadas para su bienestar y el de nuestra especie. Entonces vivimos en esta tensión. Yo me imagino que no es raro para ninguno de nosotros sentir que es peligroso pensar como pensamos y decirlo abiertamente, sentir lo que sentimos y decirlo abiertamente, porque algo o alguien puede tomar provecho de eso, o me pueden rechazar, o me pueden maltratar. Por lo tanto, vivimos con la mente restada, disminuida. Encerramos parte de nuestra experiencia, la volvemos oculta, no la ponemos en la comunidad, lo dejamos como un secreto individual, particular. Y a lo mejor aquí hay mucha riqueza que no se comparte, hay mucha riqueza que no se da, que no se entrega. Esta es la cultura a la que yo llamo la cultura de guerra. Y la humanidad, a partir de, pues yo creo que asustada de lo que fue capaz de hacer con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de hacer en el afán científico de saber qué pasaba con hacer estallar bombas nucleares, asustada de la capacidad de generar tantos genocidios, al menos parte de la humanidad, empezó a vislumbrar que la cultura de guerra no necesariamente es la única opción posible para la especie humana, que quizá podamos organizarnos de otra forma. ¿No? Y quizás eso se nota bastante en la Declaratoria de Derechos Humanos, cuando se funda la Organización de las Naciones Unidas, en que por primera vez un grupo grande de autoridades dice que cada ser humano es persona y que cada ser humano tiene derecho a vivir libre, digno, en paz, con educación, con respeto, etcétera, ¿no? Y esa declaratoria que yo encuentro hermosa, atención, es hasta ahora eso, es una visión. Hay una visión para la especie humana donde la especie pudiera vivir en hermandad. Hay una visión de una humanidad que puede tener acceso al suficiente bienestar. Hay una visión de que no tiene por qué ser, que no es necesario, de que existan pobres para que los ricos sean más ricos. Existe la visión, existe la intención, existe la búsqueda de no tener que elegir entre ser y pertenecer, que podamos ser y pertenecer, que en nuestras comunidades podamos tener una opinión y que no seamos excluidos por tenerla. Existe ese anhelo, existe esa búsqueda, que no se vea como una amenaza a la diferencia. Hay esa intención, hay esa búsqueda. En algunas maneras que hemos intentado los humanos para ver si podemos acabar con la guerra es acabar con el conflicto. El conflicto, lo voy a explicar así, es esa situación en la que alguien o un grupo o una persona percibe que su bienestar integral está en competencia con el bienestar integral de otra persona o de otro grupo. ¿A qué me refiero con esto? Es si yo concibo, si yo imagino que tú te comes las galletas que están en la alacena, yo me voy a quedar muy triste y sin galletas, ¿no? Entonces, si yo percibo eso, hay un conflicto.
Y una manera como la humanidad ha tratado de organizarse para que no haya violencia es reglamentarlo todo para evitar el conflicto. Es decir, en esta comunidad le tocan 3 galletas a cada quien y así ya no habrá conflicto. O si hay jerarquías, pues no habrá conflicto. Lo que diga el superior será lo que se haga y se acaba el conflicto. En la familia igual, lo que dice papá se hace y los hijos obedecen. En la escuela pasa igual, lo que dice la maestra, el maestro se hace y los alumnos obedecen y entonces pues no hay conflicto, ¿no? En la cultura de guerra eliminamos al otro para que no haya competencia, para que no haya conflicto. Lo eliminamos ya sea con reducirles su dignidad o su derecho. Es una manera como muchas veces hemos resuelto los conflictos, es decir, que las personas de cierta raza no tienen derechos o que las personas con ciertas conductas no tienen derechos o que las personas de ciertas naciones tienen menos derechos que las personas de otras naciones. Así, eliminando la competencia, pues eliminamos el conflicto. Esa es la estrategia de la cultura de guerra. Si yo someto a alguien más, entonces el conflicto queda resuelto a favor del vencedor. Eliminamos a la competencia. Pero en una cultura de paz e inclusión, lo que queremos hacer con el conflicto es que sea una oportunidad para usar nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra intención de crear condiciones para que las personas que estamos en ese conflicto encontremos suficiente bienestar. No el bienestar como yo me lo imagino. No me voy a poder comer todas las galletas, porque entiendo que el que otra persona de mi comunidad también coma galletas es importante. Es importante para la comunidad y por lo tanto es importante para mí. Y entonces yo un día tengo mucha hambre y otra persona no tiene mucha hambre, y si nos vamos a reglamentar y yo nada más me puedo comer, el otro nada más se puede comer 2 y el otro nada más se quiere comer 1 y yo me quiero comer 3 y no se puede porque la regla está dada, pues entonces se pierden oportunidades. En cambio, si hay una disposición a expresar el conflicto y a entrar en un diálogo, entonces es factible que para cada conflicto encontremos soluciones creativas. La solución incluyente es la búsqueda, es la intención de una cultura de paz, de una cultura de inclusión. Carlos, Sí, me están comentando a ver si puedes maximar la presentación, porque está como en modo provisional. Se puedes meter en modo presentación. sí, lo que pasa es que a veces no veo toda la pantalla cuando Ah, lo abro todo, pero déjenme ver, ya lo estoy poniendo. bueno, como quieras, simplemente como aviso. Sí, 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 sí. O sea, sí, a mí no me importa si ven mis diapositivas de al lado, las futuras, pero a ver, no se abrió como quería. Ah, sí, ya. Ahora sí, Vale, gracias. mira, se ve más claramente seguramente para ustedes. Sí, ya, y sigo viendo todo. Perfecto, mi pantalla Ah, sigue sí, funcionando. perfecto, sí. Muy bien. Em, imaginemos que resolvemos el asunto de la guerra. No sé cómo. Em, una manera fue estar tan amenazados por las bombas nucleares que se detuvieron las grandes guerras, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que logramos una sociedad pacífica y que la sensación de peligro entre, entre congéneres no existe. Imagina que tú no sientes que hay manera de que se te excluya por pensar como piensas, que tú le dices algo muy íntimo a una persona y que tú sabes que no van a hacer mal uso de ello, que tú sabes que puedes proponer ideas y que nadie se va a burlar,
que nadie te va a excluir, que nadie te va a oprimir por decirlas. Imagínate que no tenemos peligro de que una nación nos invada, porque nos hemos puesto de acuerdo y porque las cosas están en paz. Entonces, en ese espacio, en esa cultura de paz, en ese mundo en paz, los retos de nuestra especie se vuelven retos comunes, se vuelven retos como cuidar de nuestro medio ambiente, se vuelven retos como mirar a una misión compartida o una visión compartida de lo que es la humanidad, porque podemos usar nuestra energía no solo para estar a la defensiva, no solo para estarnos cuidando del otro, no solo para estar atacando. No sé, sé que no la usamos solo para eso, pero yo me imagino que ustedes estarán de acuerdo que mucha de su energía se utiliza en evitar los peligros de la convivencia, ¿no? Y en países donde hay violencia explícita, como en México, donde hay secuestros, donde hay extorsiones, donde hay violencia entre bandas del narcotráfico, hay que estar al pendiente, ¿no? Hay que estar preocupado de que no te pase algo. En México hay desaparición de mujeres y muchas más mujeres que de hombres, pero hay desaparición de hombres y mujeres que luego nunca sabemos qué pasó. Y eso hace que las mujeres estén asustadas y que no puedan expresar con toda libertad su dignidad y su libertad, ¿no? Entonces, imagínate un mundo en paz. Un mundo en paz, no tienes que estarte cuidando de que te ataquen, no tienes que estarte cuidando de que te secuestren, de que se burlen de ti, de que te rechacen, de que te excluyan o de que te invadan. Entonces, hay una posibilidad enorme de dedicarnos a lo espiritual, a lo artístico, a lo creativo, a la invención del futuro, a la invención de un lugar para que nuestra especie y las demás especies estemos mejor y estemos en armonía. A ver si me pasé, perdón. Pero entonces imaginemos esto. Si tenemos que estar en paz para cooperar y desarrollarnos, entonces los problemas de desigualdad, de abuso, de violencia, de ambientales, pues ¿cómo los vamos a enfrentar mientras siga habiendo violencia, siga habiendo guerra? Entonces, primero tenemos que ponernos en paz para desarrollarnos, o tenemos que desarrollarnos espiritualmente, personalmente, humanamente, para entonces encontrar la paz. Y esto es una pregunta que no tengo respuesta completamente, ¿no? Quizás es algo que tiene que ir pasando al mismo tiempo. Quizás necesitamos mirar más de frente una gran crisis para que nos replanteemos nuestra posición, nuestra adicción a la guerra y nuestra adicción a la violencia, ¿no? Vamos a hablar, dice Johann Galtung, que existen dos tipos de violencias. La violencia estructural, que no se ve en sangre o en moretones o en huesos rotos o en cadáveres, sino que se ve en brechas culturales, en brechas económicas, en brechas de dignidad y en brechas de poder. No todo el mundo tiene acceso a comprenderlo todo, no todo el mundo tiene acceso a tener suficiente, no todo el mundo tiene acceso a ser y valer simplemente por ser, y no todo el mundo tiene acceso a poder elegir, a poder hacerse cargo de su vida. Y por otro lado existe la violencia evidente, que son la guerra, los asesinatos, los secuestros, las torturas, los golpes, etc. Johann Galtung dice que la violencia evidente encuentra sus raíces en la violencia estructural, que si la violencia estructural se disuelve, entonces tendríamos menos violencia evidente. Pero también dice que cuando hay violencia evidente, esa violencia evidente debe ser detenida. Y una vez que está detenida la violencia evidente, entonces hay que trabajar en las estructuras, trabajar en reducir las brechas culturales,
trabajar en reducir las brechas económicas, trabajar en reducir las brechas de dignidad y poder, ¿no? A nivel mundial, bueno, no lo voy a plantear así, lo voy a plantear a nivel nuestras comunidades, a nivel nuestras casas. Igual en nuestras casas no hay guerra, asesinatos y secuestros, quizás tampoco hay torturas ni golpes, pero sí puede haber acoso y exclusión, ¿no? Sí puede haber burlas, sí puede haber conspiraciones y malos tratos de unos con otros. Y estando así, es muy difícil poder resolver las inequidades, las injusticias, los problemas espirituales que hay en la comunidad, ¿no? Entonces ahí están, se retroalimentan, son un bucle. La violencia estructural alimenta la violencia evidente y la violencia evidente hace difícil que podamos quitar la violencia estructural. Ya empiezan a ver por qué le llamo imposible a la cultura de paz, porque este bucle parece difícil de romper. Y además hay un problema más. Hay un problema más que para que podamos acceder a una cultura pacífica y de inclusión, hay algo que no se puede hacer: imponer. Porque la imposición es la esencia de la cultura de guerra. Y el imponerla contribuye a que se hagan brechas. Por ejemplo, mis colegas que se dedican a la cultura de paz y que se sienten completamente libres de violencia y no les gusta ver el box porque es violento y no ven el fútbol porque es violento, o o no ven películas porque son violentas y piensan que no son violentos, se vuelven lo que yo llamo puras, y las almas puras discriminan a los que son humanos comunes y corrientes, ¿no? Se sienten superiores, se sienten con derecho a juzgar, a criticar y a ser violentas y violentos contra los violentos y violentos. Entonces hay un problema aquí. Esto es una trampa en la que caemos constantemente los pacifistas. Nos sentimos tan pacíficos, nos sentimos tan por encima, que contribuimos a estas brechas que son parte de la estructura de separación. Por otro lado, parafraseando a James Hillman, sin ruido el león está muerto. Él usa una metáfora, dice: los leones prácticamente nacen muertos. Es hasta que el rugido del padre los despierta. Y, y esto es interesante porque, por ejemplo, la psicología ha, ha empezado a volver patológico el luchar, el enojarse, el esforzarse, el, el gritar, la fuerza, ¿sí? Entonces, esto es una paradoja, porque al empezar a quitarle fuerza a la expresión de la gente común, contribuimos a que los sádicos, a que los sánicos, a que los abusivos sean los únicos que sepan ejercer la fuerza. Y esto contribuye a que se mantengan las brechas. Es decir, si los humanos comunes y corrientes no podemos quejarnos, no podemos gritar, no podemos luchar, entonces los que son profesionales de la guerra son los únicos que tienen poder, ¿no? Entonces es importante entender que quitar la violencia no es el camino a la paz. Curioso, pero es así. Imponer paz quita la paz. La violencia no es una patología, es una expresión de impotencia. Y algo que podemos hacer es no preguntarnos cómo es que se puso violento o violenta, sino preguntarnos cómo se conformó la impotencia. Eso es lo que
lo que hace cambio de foco. No preguntarme por qué mi compañero de comunidad se negó a lavar los trastes cuando era su tarea. ¿Cómo es que eso es posible? ¿Qué le pasa? ¿Qué patología tiene? No preguntemos eso, preguntemos qué orilló a esta persona a tener que expresarse con un acto de resistencia civil, ¿no? ¿Qué llevó a esta expresión? Y si no nos ponemos a preguntar qué es lo que nos lleva a la violencia y solamente juzgamos la violencia, seguiremos construyendo, ampliando la brecha, ¿no? El cambio hacia la paz tiene que ser voluntario. Voluntariamente, todas y todos nos tenemos que volver parte de esa cultura. No se nos puede imponer. Y eso genera mucha frustración, porque los que nos urge que haya paz, a veces lo que queremos es imponerla y queremos decir tolerancia cero a la violencia, tolerancia cero a la discriminación, tolerancia cero a esto. Pero al hacer esto, no estamos creando condiciones para una sociedad más digna. ¿Qué pasa entonces si no todas y todos los seres humanos o la mayoría de los seres humanos quieren la paz? Si no ven el beneficio de dedicarnos a algo más digno, como salvar nuestros mares, como unirnos, como aspirar a ser eh, la- el- el- un solo cuerpo, la especie humana, ¿no? Un solo cuerpo que alcanza como su cúspide espiritual, ¿no? ¿Qué pasa si no todo el mundo quiere? Bueno, pues que no se pueda, ¿no? Ni modo. Por eso digo que la paz la cultura de paz es imposible. Si la imponemos ya no es cultura de paz. Y si alguien no quiere, pues ya no hay cultura de paz. Entonces la cultura de paz es un bonito anhelo, pero es un bonito anhelo. Hoy es imposible. Hoy con lo que somos y con lo que tenemos y con la cultura que tenemos, no se puede estar ahí. ¿Cómo podemos hacer paz sin volvernos críticos del violento? ¿Cómo podemos hacer paz sin luchar contra el violento? El problema de la violencia en sí no es su fuerza, no es su motivación. El problema de la violencia es que es vida del bienestar. Es decir, yo estoy en una posición de insatisfacción porque las estructuras en donde habito no son suficientes para que compartamos bienestar. Ok, ¿no? Entonces yo me acerco a la despensa, a la cocina, y me acerco a la jarra donde están las galletas, y abro y no encuentro ninguna galleta, y entonces me monto en santa furia y le digo a mis compañeros de comunidad que son unos glotones, que son unos gordos y que son unos irresponsables, ¿sí? Esta acción se siente muy bien, ¿no? Desahogarme y decirle esto a las personas se siente bonito. Es placentero, pero no me acerca a tener la galleta. No me da la galleta. Ni me garantiza que en el futuro vaya a haber galletas, ¿no? Quizás incluso va a haber venganzas. Y cada vez que haya galletas se las van a comer y van a decirme, pues sí, somos los gordos. ¿Y qué? ¿No? Entonces, quien actúa con violencia busca bienestar, porque no lo tiene. Pero quien actúa con violencia muchas veces no lo encuentra. No tiene el bienestar, pero tampoco lo encuentra. En muchas ocasiones, la búsqueda del bienestar requiere de crear redes de cooperación, no de expresar violencia. Debemos explicarnos, ¿no? Si yo quiero convencer de que haya paz, yo tengo que explicar, tengo que vender la idea de que las redes son más eficientes que las individualidades.
que las violencias individuales. Que si nos comunicamos y creamos comunidades, tenemos mucho más poder. Estamos divididos y en guerra entre nosotras, entre nosotros. Y que las estructuras nuevas, más incluyentes, que crean lazos de comunicación con lo diferente, nos permiten hacer redes más poderosas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En una familia donde hay papá, mamá, hijo, hija, vamos a poner una familia muy arquetípica. Y papá tiene una idea sobre cómo deben de ser las cosas y mamá otra. Y la solución es que papá le impone a mamá cómo debe de vivir, ¿no? La somete a su estructura. Entonces la mamá se desespera un día y hace un acto desesperado como romper un plato en la mesa. El hijo llora, la niña llora. El papá se enoja y la golpea. Y entonces los vecinos llaman a la policía. Y entonces llega la policía y si es un país como México, pues las estructuras para el cuidado de la familia no son tan eficientes y van los hijos a quedar a cargo de estructuras poco eficientes. Todo el mundo pierde porque papá y mamá no pudieron hacer una comunidad. Esto es muy importante. Si tú no puedes hacer comunidad, si no eres capaz de convivir en paz con tus hermanos, con tus hermanas, si no puedes hacer eso, entonces alguien que no está tan interesado en tu bienestar va a imponerte el orden. Y así es como también contribuimos a que haya violencia, a que haya jerarquías, a que haya abusos de poder, volviéndonos incompetentes para llevarnos bien entre nosotros. Alguien más se mete y no lo hace tan bien. Por eso necesitamos esto. O sea, si hombres y mujeres aprenden a relacionarse con mayor dignidad y respeto, entonces las autoridades no tienen que meterse a las relaciones de pareja, ¿no? Eh, si, 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 si hombres y mujeres y adultos y menores aprendemos a relacionarnos también con dignidad y respeto, entonces gente tendría que meterse. Pero entre más divididos estemos, entre más violencia tengamos unos con los otros, entonces más necesario se vuelve una presencia de una autoridad impositiva y contribuimos a sostener una cultura de guerra que no mira por las necesidades de nuestra especie ni de nuestro medio ambiente. ¿Cómo hacer redes? Necesitamos crear coyunturas donde fluya la comunicación. Y para eso, la estrategia que propone Marshall Rosenberg es ser eficaces en el decir y ser eficaces en el escuchar. Eficacia en el decir. La comunicación no violenta nos propone lo siguiente. Cuando vas a decir lo que está vivo en ti, vas a decir eso. Vas a decir lo que está vivo en ti. Estoy molesto, estoy triste, estoy asustado, estoy muy entusiasmado, estoy contento, estoy satisfecho, estoy encantado de verte, ¿no? El decir lo que está vivo en mí sin juicios es una competencia que nos permite muchas cosas. Porque si yo en lugar de decir estoy enojado porque yo quería galletas y no hay, y yo digo, eres un glotón, o eres un gordo, o eres un abusivo, entonces no estoy siendo eficaz en decir qué es lo que me está pasando a mí. No estoy comunicando mi mundo interior. Entonces, para poder comunicar mi mundo interior con más eficacia, digo qué veo, qué escucho, digo qué pasa. ¿Sí? Por ejemplo, aquí pongo, esta mañana te saludé y no respondiste. O esta mañana me acerqué a la jarra de las galletas y estaba vacía. ¿Sí? Y luego digo cómo me siento en relación a eso, pero sin culpar. Lo digo como mío, ¿no? Esta mañana te saludé y no respondiste y me siento incómodo. O esta mañana fui a sacar galletas y no había y me siento molesto. ¿Sí? Y luego explico qué inquietudes moviliza. Tomo responsabilidad de eso. Es como,
Esta mañana te saludé, no respondiste, me siento incómodo porque yo quiero conectar contigo, porque yo quiero tener una buena relación contigo y no sé qué está pasando, ¿no? O esta mañana busqué una galleta y no había, y me siento molesto porque quisiera poder confiar en mi comunidad y que haya respeto entre nosotros. Entonces, explico qué es lo que pasa conmigo y termino proponiendo algo, ¿no? Como en este caso, ¿te gustaría decirme si hay algún problema? Esta mañana te saludé, no me respondiste, me siento incómodo. Quisiera reconectar contigo, ¿te gustaría decirme si hay algún problema entre nosotros? Esta forma de hablar es más eficaz porque no está dirigida a provocar en el otro culpa o vergüenza. En cambio, decirle, ay, eres una persona muy desagradable porque te saludé y no me respondiste, qué falta de respeto, no tienes educación, eh, yo soy una buena persona contigo y mira tú, esa forma está dirigida a que la otra persona sienta culpa o vergüenza, esperando que la culpa y vergüenza lo haga cambiar. Pero, pero me quedo sin expresar adecuadamente qué es lo que está pasando conmigo. Entonces, la eficacia en el decir es qué veo, qué siento, qué necesito y qué te pido. No te lo impongo, te lo pido. Si me contestas que no quieres hablar de esto, yo te espero. Y cuando hablo de eficacia en el escuchar, voy a suponer que yo fui el que me comí las galletas, ¿no? Yo me acabé la jarra de galletas, toda entera. Y tú llegas y me dices, gordo, irresponsable, ¿sí? Entonces yo en lugar de ir a la báscula y determinar objetivamente si realmente o no, o hacer una historia en mi mente de mis muchas responsabilidades bien cumplidas que demuestren que no soy un irresponsable, me detengo a preguntarme, ¿qué está vivo en ti? ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te inquieta? ¿Qué te gustaría que pasara? Vaya, yo me imagino que no encontraste las galletas y que te sientes molesto porque quisieras respeto y consideración por lo tuyo y que propones que de aquí en adelante nada más cosas que nos corresponden, ¿no? No estoy aquí para dar una clase de comunicación no violencia, ¿no? Violenta, pero sí para decir que este escuchar y este hablar nos permite hacer una coyuntura. Si yo te cuento muchas veces lo que pasa conmigo y yo recibo muchas veces lo que pasa contigo, entre nosotros circula la información. Y somos como neuronas. Si en una comunidad la información circula entre muchas neuronas, somos una comunidad inteligente. Pero si en una comunidad la información no circula porque yo no te digo bien o porque no me gusta como tú me dices, es una comunidad poco inteligente. La neurona aislada no sirve de nada. ¿Y para qué tomarnos la molestia de hablar así? ¿Para qué tomarnos la molestia de ser tan precisos? ¿No? Eh, no siempre te saldrás con la tuya si le dices a la persona que no te gusta que se coman las galletas. Quizás es mucho más fácil decirle que gordo, irresponsable. Entonces, ¿para qué tanto trabajo? Porque nuestra fortaleza está en nuestra capacidad de cooperar. Porque hacer vínculos es hacer poder. Porque buenos vínculos nos protegen. Esto es importante. Las naciones donde hay buenas relaciones o las ciudades donde hay buenos vínculos, si sufren a lo mejor un sismo o un huracán o un ataque, son mucho más fáciles de recuperarse y desarrollan menos signos de estrés postraumático que las sociedades donde no hay buenos vínculos. Los buenos vínculos nos dan contención. Los buenos vínculos son como una matriz que nos nutre, que nos sostiene. Son como una madre. La cultura de paz es imposible, pero hay algunas acciones posibles, como procura que tus amistades sean amistades en paz, no imponer y que no se te imponga, que haya buena comunicación.
Que tus relaciones románticas sean relaciones románticas en paz. No someto a mi pareja y no me someto a mi pareja. Que los espacios de familia sean espacios de paz, donde las necesidades de los niños sean contempladas, no que se le obedezca a los niños, porque luego me dicen, Carlos, tú dices que hay que obedecer a los niños. No, es que si los niños no están bien, también están necesitando pedir algo. Si están muy abandonados, se estresan, y si se estresan, se enferman. Esas son peticiones. Un bebé que llora mucho es un bebé que está pidiendo algo porque lo necesita. Que eso también se escuche. Que se escuchen las necesidades de las mamás, porque luego les pedimos que se encarguen de todo y que carguen con más de lo posible. Y que se escuchen las necesidades de los papás, que luego también se les pide que carguen con lo económico y con lo social y que puedan siempre todo. Esos no son espacios de paz. Un espacio de familia en paz es donde fluyan las necesidades, donde se escuche al hijo, donde se escuche a la mamá, donde se escuche al papá, donde se busque que haya suficiente bienestar para todas las partes. Paz en las comunidades, espacios de paz en la educación. La educación en general es violenta, la educación es imposición de significados, pero que haya espacios para cuidar la relación entre profesores y alumnos, que haya espacios para supervisar las relaciones entre alumnos, espacios de paz en la salud, que haya mejor comunicación entre los profesionales de la salud y las personas. Un montón de sufrimiento durante la pandemia se hubiera evitado si hubiera relaciones más amigables entre los profesionales de la salud y los pacientes, entre los profesionales de la salud y las personas que hacen salud alternativa. Si hubiera más comunicación, si hubiera más comunidad, si hubiera más vínculos, hubiéramos protegido muchísimo mejor a nuestra sociedad. ¿Qué son esos espacios de paz? Espacios donde pueda fluir la verdad sin riesgo de exclusión, sin riesgo de castigo, sin riesgo de rechazo o sin riesgo de violencia. Espacios de decir y escuchar. No necesariamente para hacer algo. No siempre podemos hacer algo. Yo te escucho decir que sufres y no lo puedo resolver. Pero al escucharlo, fortalezco la coyuntura. Aumentamos nuestra solidaridad y nuestra compasión. Esta es mi invitación. No es por eficacia, no es por esencia, es por crearnos un hogar. Hacernos espacios de paz es hacernos hogares. Gracias por escucharme y le pido a Fray Jens si modera las preguntas, si es que hay alguna pregunta que quieran hacer. Muchísimas gracias, Carlos, por Gracias. una hora pacífica que nos has compartido. En estos tiempos tan revueltos nos viene muy bien. Gracias. Y he visto entre medio, ya se han hecho algunos comentarios, Okay. pero a lo mejor en vez de hacer comentarios, primero las preguntas. A lo mejor hay pues una pregunta de comprensión, de profundización. Pues que levanten la mano, ahí abajo, debajo de la imagen del ponente, pues está el símbolo de la mano y si se toca ahí, pues Sí. Y se también puede. hay un símbolo de questions and answers. Ese puede quizás usarse también. Ahí también se pueden poner preguntas por escrito. Los que prefieran preguntas por escrito, sí. Sí. Entonces ahí hay dos personas que han... Liz, vamos a darle la... Liz, tienes que enchufar el micrófono y puedes hablar. Parece que No se no oye. habla. Liz Lugo. Sí, no sé si... ¿La escuchas? No lo escucho. Padre Jens, te había escrito que Sí. revisaras, podemos hacer preguntas en el chat, escribirlas, porque la función de activación de los micrófonos está No está deshabilitada activado. para webinar. Perdón. Entonces, Gracias por la aclaración. El mismo chat, entonces. en el chat o en questions and answers, Q&A o Q y A, ahí pueden poner sus preguntas.
Esperemos un momento hasta que la gente esté escribiendo. Liz, Hugo, Otto, William Montoya y Oscar, vuestras preguntas por favor al chat. Bien, Carlos, ¿ves las preguntas? Sí, ya veo dos. Veo, explica por favor un vivir de inocencia. La verdad no sé contestar eso porque no usé la palabra. No sé si la traducción fue la traducción de otra cosa que dije. Si me pueden ayudar con eso, estaría bien. La otra, ¿cómo lograr ese encuentro de paz si no estamos en la misma sintonía? Sí, eso me interesa, Oscar. La misma sintonía se trabaja. Es decir, si alguien llega, por ejemplo, a acusarme de que me comí las galletas y llega con una acusación eh, injusta, ¿no? Me llega a decir, es que tú eres el gordo de la comunidad, Carlos, entonces seguro tú te comiste las galletas porque, porque tú eres liberal y yo creo que debemos ser conservadores en cuanto a las reglas sobre cómo lidiar con las galletas, ¿no? Yo no comparto ni su manera de pensar, ni su versión de las cosas, ni comparto la experiencia que tiene. Si yo puedo y quiero ponerme por encima de mi anhelo de violencia, es contestarle, a ver, eso es un injusto, eso no es, me estás, etcétera, ¿no? Si yo en lugar de contestar de esa forma, me doy el tiempo para preguntarme qué le pasa. Y puede ser que le diga, escucho que estás muy molesto, hermano, ¿no? Estás muy molesto y no te gusta lo que pasó. Si yo me pongo en esa posición de recibir la esencia de su mensaje, que es su molestia, en lugar de quedar con la forma de su mensaje y hacerme víctima de su acusación, entonces contribuyo a que el vínculo. Puede ser que hable o que no hable, puede ser que se calle o no se calle, pero si yo constantemente modelo esta idea de recibo tu parte, recibo tu experiencia, y cuando te hablo no te acuso, estoy creando posibilidad de una carretera. No estoy diciendo la certeza, porque sí, insisto, es imposible lograr buenos vínculos con todo el mundo, pero se puede intentar, ¿no? Entonces eso es, no siempre tenemos, de hecho lo interesante de la cultura de paz es que no tenemos que estar ni en la misma sintonía, ni en la misma ideología, ni en el mismo pensar, ¿no? Es como una visión de decir, escuchaba a un sacerdote carmelita descalzo, decir que en una reunión con budistas, escuchó mucho sobre la práctica del budismo y que la práctica del budismo no es que lo haya hecho sentir que debería de ser budista, ¿no? Le enseñó mucho a cómo llevar su devoción a Cristo, ¿no? La diferencia enriquece lo nuestro, enriquece nuestra diferencia. No es que nos volvamos de su forma ni que el otro se vuelva de la nuestra, sino que podamos enriquecernos en la diversidad. Esa respuesta puedo darle a... Ya pasaron muchas preguntas. A Carlos era esta. Ahí te leo del otro chat. Okay. Neftali dice, ¿la paz se puede lograr si solo una parte está en sintonía? No, eso no es paz. No es la meta la paz. La meta es el intento de construir la sintonía, ¿no? La paz es imposible, por eso le pongo así el título. No se puede, no hay paz. Olvídense de la paz. Lo que se puede es, me voy a poner a escuchar la experiencia del otro y voy a compartir la mía y voy a esperar
si se hace un vínculo entre nosotros donde pueda fluir la información, donde pueda donde pueda fluir mi insatisfacción y donde yo pueda recibir la insatisfacción del otro. Si fluyen las experiencias a través de ese canal que hemos creado, si fluyen, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, hacemos sintonía. Y además, nuestra inteligencia compartida, los dos cerebros que piensan mejor que uno, van a hacer que emerja una solución de convivencia, de mejor convivencia. Muy bien, te leo la siguiente, ¿vale? Sí, sí, sí. William Montoya pregunta, si el león no ruge, está muerto. ¿Cómo combinar los espacios de paz en la diversidad de cultura en nuestras comunidades? Corremos el riesgo de callarnos para no incomodar. ¿Cómo Sí. actuar? Sí, hay que incomodar. O sea, no puede haber espacios de paz sin incomodar. Si yo estoy cuidando que, que los demás no se ofendan o no sufran por mi insatisfacción y yo cargo la insatisfacción, estoy guardándome información útil para la comunidad. Estoy escondiendo que hay dinámicas que son inadecuadas para el funcionamiento. Cuando yo denuncio sin violencia, sin acusación, cuando yo denuncio lo que pasa conmigo, cuando yo gruño y digo, estoy molesto porque esto que está pasando atenta contra mi dignidad y contra la dignidad de mis compañeros o de mis hermanos o de lo que sea, por ejemplo, yo gruño, no le doy la oportunidad a la comunidad de reflexionar sobre sí misma. Ahora, si yo gruño con violencia, es decir, si yo me coloco ahí en una revolución individual, me van a cortar la cabeza. Entonces, el gruñido debe de ser inteligente, el gruñido debe de ser una capacidad de crear comunidad, porque al crear alianza, al crear vínculo, al crear redes, hacemos poder. Al manifestarnos y al gritar a lo loco y al insultar y así, pues nomás la cabeza, ¿no? No es eficiente el rugido violento. Lo que es eficiente es la expresión, satisfacción, en la búsqueda no de buscar culpables, sino de buscar una comunidad, de buscar un mejor ambiente para vivir. Vale. Ahí escribe el de la inocencia. ¿Cómo se puede vivir un clima de inocencia? Sí, voy a dar la mejor respuesta que puedo a eso. Me acordé de Heidegger y esta idea de ser echados en el mundo, ¿no? Y que luego empezamos a acumular experiencias y empezamos a dejar de ser inocentes, ¿no? Empezamos a llenarnos de deberes ser, de ideas de cómo tienen que ser las cosas, de juicios, de imposiciones, nos llenamos de cosas. Y ahí perdemos la inocencia porque dejamos de mirarnos con ojos nuevos a cada momento. Entonces, mi respuesta aquí más que práctica es filosófica y no sé si va a servirle a alguien porque yo creo que la filosofía a veces es difícil de que sirva, más que para filosofar. Pero vaciarme de significados, dejar de mirar al otro como bien o mal, como correcto o incorrecto, y empezar a mirar eso, las cosas que están detrás que lo hacen actuar como actúa, y mirar con interés, mirar como un niño miraría la experiencia del otro. Wow, ¿qué le está pasando? ¿Pero por qué estará haciendo esto? Pero, oh, mira lo que me pasa con lo que le pasa al otro. En lugar de irnos a juicios e impuestos o antiguos o a prejuicios, es como vaciarnos y mirar la cosa lo más pura como se nos va presentando. Y creo que eso sería generar un espacio de inocencia. Y generar un espacio de paz es compartir esa experiencia, ¿no? Me pasa esto cuando te veo hacer esto. ¿Y a ti qué te pasa cuando me ves hacer esto?
y es como un auténtico interés por saber cómo se vive la vida en el cuerpo de otra persona. Bien. Aquí hay una pregunta acerca, bueno, la leo. ¿Consideras, Carlos, que en nuestros procesos de formación tiene que haber un proceso de formación o de sanación de heridas, de violencia vivida desde el seno materno hasta ahora? ¿No hay que sanar y descubrir el pozo de bondad y amor con que fuimos creados para generar procesos de construir paz? Considero que, ya no uso tanto el término sanación, pero sí creo que ayuda a un proceso de rehabilitación, ¿no? Sí creo que hace falta mirar cómo fui perdiendo esta inocencia, cómo fui, cómo fui perdiendo mi ternura. ¿Cuál es la historia que me ha ido a que se me congele el corazón, a que se me ponga duro? Eh, ¿qué historias vengo arrastrando? Sí creo que es útil, pero tiene que ser voluntario. Eso lo incluyo como muy importante en el tema de la cultura de paz. No, si ponemos obligatoria la terapia o la reflexión o los grupos de sanación o los grupos de restauración, si los volvemos obligatorios, entonces los participantes van a empezar a encontrar la manera de pasar, de aprobarlos sin que les sirvan, ¿no? Va a ser un requisito más. Quizás sí es crear la posibilidad de que haya espacios donde la comunicación honesta sea contenida y recibida, pero la participación necesita ser voluntaria. Eso puedo decir al respecto. Hay una formación más bien, me parece muy importante poner en práctica estos modelos de relación desde el hogar, con nuestras familias y desde las comunidades amigonianas. El siguiente, aprendo que sin paciencia y moderación, hasta los que intentamos hacer las cosas bien, podemos terminar siendo impulsivos y haciendo daño. Me parece también que la oración permite que Dios nos dosifique y nos mantenga unidos y sentados. ¿Cuáles roles o cuál es el rol de la Iglesia en la construcción de una cultura de paz universal frente a un mundo tan egoísta donde cada quien piensa que tiene la verdad? No sé, eso lo tendrían que decir ustedes. Pero bueno, una sugerencia es empezar a dejar de llamar al mundo egoísta, porque eso nos coloca en esa posición de ser parte del juicio, ¿no? El mundo ciertamente sufre y el mundo está atrapado en sus maneras de sufrir. Y lo que queremos es darles una alternativa a ese sufrimiento, no, no con más sufrimiento, no con más regaño, no con más juicio, sino dando espacios de contención. No que se quite la parte de la estructura del orden o del no se, o de esto no se puede y esto sí se puede, por el poner límites y demás, ¿no? Pero que también haya esa comprensión de qué hizo que la humanidad busque fines mezquinos, qué hizo que estas personas estén más interesadas en su dinero que en el futuro de la especie humana o que incluso el futuro de muchas otras especies animales. Pues creo que el papel, yo no sé qué papel tenga que tener la iglesia, pero yo les pido a la iglesia que tomen un papel más amoroso, ¿no? Más comprensivo, que no se vuelvan que se muden de una inquisición a un maternaje. Voy a unir aquí dos preguntas. ¿Cómo se puede generar la paz en un ambiente de competencias o donde se convive con la injusticia? Si la injusticia es muy grande, no se puede. Hay que
Esa es la parte imposible, ¿no? Si el entorno está muy lleno de injusticia, primero hay que resolver algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en una comunidad, no, un grupo de personas, no sé, una colonia de aquí de mi ciudad, de San Luis Potosí, hay mucho pandillerismo y hay mucha violencia y hay muchos malos tratos porque hay mucha injusticia y porque hay mucho abandono. Primero necesitaríamos que las autoridades pongan el lugar en orden para entonces llegar a proponer conversaciones, ¿no? Conversaciones para comprenderse, para reconocerse. Pero yo no puedo llegar a poner las conversaciones si puede pasar que en medio de la conversación uno le pegue al otro o uno mate al otro, ¿no? Es importante entender que se necesitan ciertas condiciones para aspirar a un espacio de paz. Y una de esas condiciones es que sea voluntario. O sea, no le puedo imponer a una comunidad que no entiende la necesidad de conversar, de pacificarse, que se pacifique. Si ustedes comprenden su necesidad de llevar mejores relaciones con sus coyunturas, eso es mucho hacer, ¿no? Y modelen eso, muestren lo bien que se está cuando se busca equilibrio, cuando se busca respeto, cuando se busca armonía en los vínculos cercanos. Y entendiendo eso y viviendo eso, sabrán más qué hacer con las personas que les pidan ayuda. Aquí están participando muy activamente en el chat. Estoy un poco, pues, Retrasado. un poco retrasado, pero también haciendo síntesis. Entonces, Ok. una pregunta me pareció interesante. ¿Cómo construir la paz con las personas que quieren y creen que tienen la razón? Ajá. Bueno, esas son todas. Entonces, eso es... ¿cómo hacer? La pregunta la puedo resumir en cómo hacer la paz con personas. Este, hay que poner el tema de la razón a un lado. Si hay un conflicto, si hay una dinámica de tensión y yo quiero crear un ambiente de paz en esa relación, voy a dejar de buscar demostrar quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Ese juego no lo jugamos. El juego de quién tiene la razón y quién tiene la culpa, ese juego no lo jugamos. Lo ponemos, imaginemos dos tableros, un tablero donde se juega a ver quién tiene la razón y quién tiene la culpa, y un tablero donde se juega a ver cómo nos encontramos y cómo nos ponemos de acuerdo. Entonces, no juguemos el tablero de quién tiene la razón y quién tiene la culpa. No miremos eso. La persona puede llegar y decir, el problema, hermano, es que los duendecitos azules te han lavado el cerebro y ya no funcionas racionalmente y no te das cuenta que estás programado por extraterrestres, ¿no? No hay manera de entrar a la razón, ¿no? Ahí no puedo entrar a la razón. Pero me puedo imaginar qué motiva a alguien a acusarme de estar manipulado, de no tener conciencia. Es como, me, puedo imaginar que esa persona lo que quiere es compartirme su experiencia y que yo no se la recibo. O sea, a lo mejor le puedo decir algo como tú quisieras compartir tu visión del mundo conmigo y quisieras que conectáramos, ¿es así? Y quizás me dice, sí, que conectemos. Entonces, mira, tú tienes que entender esto. Entonces yo le puedo decir, para ti es muy importante que yo te comprenda. Entonces, si yo me centro en sus necesidades y en sus sentimientos y no en sus argumentos, hacemos el vínculo, hacemos la carretera. Y por esa carretera puede pasar incluso la suficiente confianza como para que me diga, a veces pienso que eso de los extraterrestres y de los duendecitos azules no existe, que es una cosa de mi imaginación. Y yo digo, mira, no lo habías pensado, ¿no? Pero si creamos la carretera,
creamos condiciones para que las razones fluyan. No nos centremos en ganar el argumento, no nos centremos en vencer al otro o en que no nos derrote o en demostrar quién tiene la culpa o la razón. Centrémonos más bien en cómo hago que se dé una carretera de información entre tú y yo. ¿Cómo hago comunidad contigo? ¿Cómo creo un yo-tú? Nadie tiene la razón aparte, ¿eh? Hay una pregunta que va un poco en esta línea. ¿Existen otros intereses ocultos al momento de manifestar o fomentar la paz? Sí, sí hay. O sea, sí hay grupos que están intentando silenciar los leones, ¿no? Hay organizaciones, no sé, más bien como los medios masivos de comunicación y, y otros grupos de poder están constantemente diciendo que la violencia es muy mala y eso desacredita las protestas, desacredita las expresiones de insatisfacción. Entonces, a veces sí se utiliza el discurso pacifista para sostener estructuras violentas. Por eso yo quiero hablar bien, yo no quiero hablar mal de la violencia, porque por ejemplo, en México desaparecen mujeres todos los días, y si salen a manifestarse y pintan una pared o rompen un cristal, los medios dicen que las mujeres son muy violentas y eso desacredita su manifestación y pone un velo de silencio sobre las desapariciones. Entonces, la violencia no es el problema, está bien, entiendo que se manifiesten con violencia, porque hay cosas que hay que gritar. Entonces, sí, el pacifismo sí se puede usar con intereses de grupo. Sí, o sea, yo entiendo que todo ese tema tiene que ver con política y Sí. con poder, ¿no? Y al final, pues, los intereses hay que ponerlos de manifiesto de alguna manera y para que tengan también su impacto, ¿verdad? Sí. Sí, el problema es que sería mucho más eficiente si estas manifestaciones no rompieran ningún cristal y no pintaran ninguna pared, porque entonces no le darían pretextos a los medios de comunicación. Pero es imposible, porque a veces son los mismos policías y los mismos grupos los que hacen las pintas y demás, ¿no? Entonces, nada más dejar de llamar que el problema es la violencia, empezar a mirar que lo que podemos hacer es crear espacios donde fluya nuestra compasión, nuestra solidaridad, ¿no? Donde no se silencie nuestra frustración, nuestra experiencia, donde podamos ser. Aquí hay dos preguntas sobre el contexto de un lugar, ¿no? De una comunidad que quiere vivir la paz. ¿Qué lugar ocupa la realidad exterior que me afecta y de la cual soy corresponsable? ¿Y qué papel juegan la conformación de los espacios y los ritmos de la comunidad? Sí, cada planteamiento de pacificación requiere un diagnóstico del lugar, ¿no? O sea, yo no puedo suponer que en un lugar donde hay una guerra reciente es buen momento como para hablar de perdón, por ejemplo, ¿no? O de escuchar al enemigo. ¿No? Primero hacen falta otras cosas. Primero hace falta garantizar que haya seguridad, garantizar que haya orden, y para eso a veces se utiliza la fuerza, ¿no? A veces los cascos azules de la ONU, por ejemplo, primero ponen orden para luego dejar entrar a los pacificadores en el sentido de los que escuchan las experiencias traumáticas, los que permiten comprender qué pasó, cómo están las dinámicas, y luego
se invita a reestructurar las instituciones de ese lugar en conflicto para que no se repita la situación, ¿no? O sea, el contexto es muy importante, ¿no? Por eso hablo mucho de lo imposible de pacificarlo todo y que veamos dónde sí se puede. Por ejemplo, en mi práctica como psicólogo, yo he hecho ciertas modificaciones porque tengo la vocación de que mi consultorio sea un espacio donde fluya con libertad toda la experiencia del otro sin que se sienta que lo voy a juzgar o diagnosticar o canalizar a un psiquiátrico, ¿no? Que se sienta en un espacio de flujo de libertad. Eso es lo que yo puedo hacer. Cuando yo no estoy en un salón de clases, si mi tema no está siendo escuchado porque hay tensiones entre ellos, primero trabajo reviso las tensiones, veo qué está pasando. Si yo no caigo bien y yo no puedo ayudar a alguien, pues primero les pregunto qué está pasando conmigo, o sea, como yo cuido, hay que cuidar los espacios donde tenemos influencia y los espacios donde no tenemos influencia, los soltamos, se los encomendamos a Dios. Hacemos nuestra parte. Y yo creo en Nietzsche, cuando dice el poder va ampliando, pero en este sentido, si yo me encargo de lo que puedo, si yo primero busco una relación pacífica con mis necesidades, por ejemplo, estoy cansado y me regaño por estar cansado, bueno, ¿qué tal que me escucho el cansancio, ¿no? Creo una relación pacífica conmigo. Y cuando tengo eso, luego es más fácil tener una relación pacífica con las personas con las que vivo, y con las personas con las que trabajo, y con las personas con las que convivo. Y entonces voy ganando poder. Y entre más relaciones tengo de paz, más influyente soy y más poder tengo de impactar en violencias más amplias. Pero si queremos acabar con las violencias amplias, nos vamos a frustrar o nos van a matar o no va a pasar nada. Muy bien. Mirando al reloj, Sí. nos quedan 2 minutos y ya las preguntas en grandes rasgos pues, están todas contestadas. Queda una concreta que es si podemos compartir tus datos de contacto para que el que quiera pueda escribirte personalmente. Sí, claro. Pueden hacerlo hay un correo electrónico que es carlos.avila@biensiendo.com Bien. si buscan y si ustedes quieren compartir las redes sociales de Centro Re o mías, está bien, ¿no? O sea, si pregunten por ahí, porque no tengo a la mano los accesos, pero Y ya ustedes pueden con la oficina compartirlo. con la oficina de proyectos ya mandaremos un correo a todos los Ah, que han participado con esa perfecto, información. perfecto. Y también con la presentación que nos has mostrado, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, la pueden compartir. Muy bien. Entonces te agradezco muchísimo ese compartir de tu experiencia, de tu sabiduría. También agradezco mucho a los traductores que han estado hora y media ahí intensamente trabajando. Agradezco también a todos que se han conectado, que siempre han estado como entre 130 y 140 y muchos sitios pues han estado en comunidad escuchando la ponencia. O sea, seguramente habrá más que 200 personas y también ya anuncio que va a haber otros webinars ya después de cuando se haya pasado el verano europeo, en septiembre, octubre, en noviembre continuaremos con esos momentos de formación. Y nada, para mí personalmente el resumen es que la paz comienza en cada uno. La paz comienza cuidando el lenguaje, cuidando la expresión de mis sentimientos, viviendo más conscientemente. Yo creo que ahí cada uno pues puede seguir creciendo y haciendo pues la paz en su mundo, en su hogar, en su comunidad, en su familia. Bueno, un abrazo a todos
Que tengan todavía un feliz día, una feliz tarde, un buen fin de semana y aquí en Filipinas una buena noche. Gracias, Carlos, de nuevo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo amigoñano a todos. Muchísimas gracias. Leí sus comentarios en el chat. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.